Bienvenidos a un nuevo episodio de Sombras Silenciosas MX. Esta vez nos adentraremos en historias de Reddit, las cuales sentí que les agradarían mucho, y la tercera será una historia personal que les quiero compartir. No olvides de suscribirte si te gusta nuestro contenido. Les damos las gracias a los nuevos suscriptores del canal, pero sobre todo a los que han estado aquí desde el comienzo. Cabe aclarar que solamente hicimos unos cambios a las historias para que se pudiera dar a entender mejor, pero se mantienen fieles a las originales. Sin más que decir, comencemos. Tengo un recuerdo vago de cuando era muy niño. Quizás tenía 4 años o incluso menos. Recuerdo haber visto algo que aún me provoca escalofríos. Un hombre sin cabeza, parado en la sala de nuestra casa, gesticulándose a mí con las manos, como si intentara comunicarse. En mi mente, siempre pensé que había salido corriendo hacia el cuarto de mis hermanos, pero lo que realmente ocurrió fue diferente. Me contaron que me encontraron parado, inmóvil, mirando fijamente hacia una esquina de la sala, como si estuviera atrapado en un trance. Para dar más contexto, la historia de la casa de mis padres siempre me ha inquietado, envuelta en un misterio que parece hundirse en lo profundo del pasado. Hace unos 35 años, cuando la zona aún era terreno ejidal, desolado y vacío, los constructores se toparon con algo inesperado al cavar. Una tumba antigua, oculta bajo tierra. Lo curioso es que esta tumba no solo estaba en nuestra propiedad, su entrada estaba en nuestro terreno, pero el resto se extendía hacia el lote vecino, que en ese entonces no tenía ninguna construcción. En lugar de investigar, optaron por ignorarlo. Levantaron un muro, sellando la entrada de la tumba, y sobre ella construyeron un aljibe, ocultando así cualquier vestigio de lo que alguna vez estuvo ahí. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a contar historias inquietantes. Algunos, mientras excavaban en sus propios terrenos, encontraron hilos de barro y piedras talladas, como si la tierra misma estuviera llena de secretos antiguos. Cuando la zona aún estaba casi desierta, muchos comenzaron a escuchar ruidos extraños durante la noche, susurros, voces lejanas, risas de niños resonaban en la oscuridad, en un lugar donde apenas se podía caminar sin tropezar. Casi todos los vecinos tienen su propia historia paranormal. Me pregunto si lo que yace bajo nuestros pies alguna vez estará en paz. Tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió un hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y al día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia que quiero suponer era algo parecido a la parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba todo oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que les impartí el curso, con quienes para ese entonces había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general, o algo por el estilo, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la misma versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, como las sillas o mecedoras, y se escuchan cosas en la noche. Afortunadamente, 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar
que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Esta es una de mis experiencias más recientes. Espero que los deje pensando tanto como a mí. Hace unos días tuve una llamada con mi madre. Constantemente tenemos videollamadas, ya que no vivimos en el mismo país. En una de estas videollamadas me contó algo que me dejaría pensando. Es algo que me dio miedo, pero sobre todo me dejó pensando en el pasado. Resulta que mi madre fue a visitar a mi abuelo, quien se encuentra ya un poco débil. En esa visita se encontraba uno de mis tíos con mi abuelo, y él aprovechó que mi madre se encontraba ahí para contarle algo que lo tenía inquieto. Mi tío le contó a mi madre que mi abuelo tenía días que le decía que en la noche él veía a una mujer sentada en el sillón de la sala y que le decía que se llamaba Elisa. Mi madre se quedó impactada, ya que esa casa tiene historial de que suceden cosas extrañas, como que se enciendan las luces de la cocina mientras no hay nadie ahí, que se muevan las sillas o mecedoras solas, etc. Después de unos momentos, mi madre fue con mi abuelo, y ahí fue cuando él comentó lo mismo, que él veía a una mujer en la noche sentada, y que se llamaba Elisa. Cuando mi madre me comentó esto, yo me puse a pensar, pero como sé que mi madre es asustadiza, no le quise meter más miedo, y lo quise ver por el lado más lógico. Mi abuelo ha sufrido 2 accidentes cerebrovasculares, a lo cual él ha tenido problemas en su movilidad. Lo que le comenté es que tal vez es a consecuencia de esto. Lo que se me hizo curioso es que mi abuela, que en paz descanse, cuando ella todavía estaba con nosotros, también decía que veía cosas o personas en la noche a través de las ventanas de su cuarto. Incluso una vez se encontraba llorando hacia la ventana, a lo cual decidimos remodelar su cuarto para que se sintiera más tranquila. No sé si tal vez esté sobrepensando lo que me contó mi madre, pero se me hace curioso que mis 2 abuelos hayan pasado por situaciones similares mientras se encuentran débiles de salud en esa casa. Sé que personas podrían argumentar que se debe a la edad, pero en verdad se me hace demasiada coincidencia. Esto fue Sombras Silenciosas MX.